Curso, el día de hoy vamos a ver, ya hemos visto riesgos, hemos visto una parte del tipo de riesgos, hemos visto los riesgos físicos, nos falta ver el riesgo químico y el riesgo biológico, que son también partes que lo vamos a ver cuando estemos haciendo la planificación de, ¿cómo se llama?, de contingencia en el tema de riesgos. A continuación de este tema es que vamos a ver, por ejemplo, el tema del riesgo biológico, ver cuál es la magnitud, por ejemplo, en los diferentes niveles que existen en el tema de riesgo biológico, o sea, bacterias, virus y parásitos en los hospitales, ¿no? ¿Qué nivel es el que tiene más riesgo? Aparentemente, por ejemplo, cuando hablamos de riesgo biológico, estamos pensando en que el cuarto nivel o el tercer nivel son los establecimientos que tendrían más riesgo, ¿no? Pero si hacemos un análisis, nosotros con el tema de que la puerta de entrada al sistema de salud es el primer nivel, entonces es que aquí llegan todo tipo de pacientes con todo tipo de agentes causantes de patología. Y entonces es en este nivel donde los profesionales tienen que estar preparados con todos los principios de bioseguridad, protección y todas esas cosas. Entonces, todas esas cositas vamos a estar viendo atrás. Hoy día vamos a ver esto que se llama prevención de riesgos laborales, cuáles son las principales actividades que tenemos que desarrollar, sus objetivos y todas esas situaciones que es importante en el tema de salud ocupacional. Bien, entonces, cuando estamos hablando nosotros de la prevención de riesgos, sobre todo estamos hablando de actividades que van a buscar promover la seguridad y la salud de los trabajadores. No se olviden que por el concepto que nosotros habíamos establecido y que habíamos dicho que salud ocupacional tiene como principal objetivo el de preservar, conservar el bienestar de físico, psíquico y social de los trabajadores. Entonces, para esto requerimos de estrategias, requerimos de herramientas, requerimos de instrumentos que nos van a permitir desarrollar esta actividad, ¿no? Y sobre todo, en la anterior vimos algo que se conocía como gestión de riesgo o manejo del riesgo. Habíamos visto la diferencia entre lo que es peligro y la diferencia lo que es riesgo, aunque tienen el mismo sentido, pero sí hay una diferencia que limita estas dos actividades, pero que siempre van a ir asociadas. Entonces, cuando estamos hablando de prevención de riesgo, estamos hablando también de las estrategias que vamos a utilizar para disminuir el riesgo en el tema de salud ocupacional, ¿no? En medicina, sobre todo en el área de salud, para nosotros hay una asignatura que se encarga precisamente de esto y que se llama bioseguridad, ¿no? Es una asignatura que se lleva en octavo semestre. Seguramente el próximo semestre van a llevar esta asignatura. Y si ustedes ven, le dan el valor necesario, deberíamos tener esta asignatura un poco más abajo, en el primero o en el segundo semestre, porque a partir de que iniciamos la carrera de medicina, a partir de que nos iniciamos en las actividades de formación de medicina, ya realizamos algunas actividades que pueden provocar o tener bastante riesgo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de anatomía, en el trabajo de gabinete o laboratorio de los anfiteatros, donde se hace el trabajo de preparación de piezas en piezas o en personas que están ahí y que se desarrolla actividades. Entonces, a partir de acá, que se supone es que deberíamos empezar a trabajar con el tema de la bioseguridad. Yo sé que en estos cursos nos dan bioseguridad, pero son partes de la bioseguridad que no sirven solo para cubrir el curso. Nosotros tenemos que adquirir la cultura de bioseguridad para toda la vida. No se olviden que ustedes van a ser médicos desde que acaban hasta que seguramente ya no puedan trabajar en este área. Y todo este tiempo, como les había dicho en algún momento, requerimos tener todas las herramientas, conocimientos y materiales para evitar que el agente o la materia prima con la que trabajamos, que son los enfermos,
puedan también afectarnos a nosotros y convertirnos de servidores en personas que están demandando servicios de salud. Entonces, por eso es importante este capítulo, ¿no? Cuando estamos hablando generalmente de la prevención de riesgos, estamos hablando de las políticas de protección de salud de los trabajadores. En esto tenemos que dividir hasta en 4 factores el tema de las políticas de prevención. Todos los trabajadores, por ejemplo, deben darle importancia a la capacitación sobre el tipo de trabajo que están desarrollando, ¿no? Tienen que conocer cuál es el trabajo que van a desarrollar, tienen que conocer cuáles son los materiales que van a utilizar, las herramientas que van a utilizar o en la materia prima con la que van a desarrollar sus actividades. ¿Cuál es el grado de riesgo que se va a tener al manipular este tipo de situaciones? Tener en cuenta también el tema de la infraestructura. Si la infraestructura en que nosotros vamos a desarrollar las actividades son adecuadas, que si no presentan de por sí estas, por ejemplo, un riesgo para la actividad del trabajador, gente que trabaja con altas temperaturas y tenga ambientes cerrados con poca ventilación, ya significan un riesgo para estos, ¿no? O finalmente el tema del uso de EPP, equipos de protección personal. Si ustedes se dan cuenta, un poquito recorreremos hasta el mes de diciembre, a fines del mes de diciembre, y luego el mes de enero y luego el mes de febrero, hasta este momento. Estamos cursando con una emergencia sanitaria. Y desde el inicio de esta emergencia sanitaria, que nos ha dado casi como 2 meses para que lleguen los primeros casos, hemos estado escuchando temas como que la falta de bioseguridad, la falta de equipos de protección, la falta de equipos en los hospitales, ¿no? Y estamos más o menos a unos 2 meses después de que apareció el primer caso, y aún tenemos el mismo discurso. Seguimos hablando de que el equipo de seguridad y protección personal del personal de salud no es suficiente. Estamos hablando de que la infraestructura que tenemos tampoco es suficiente ni adecuada. Y sobre todo estamos hablando también de que en el tema logístico, las pruebas rápidas, el tratamiento y otro tipo de cuestiones que se requieren para la atención tampoco son suficientes. Entonces, y eso se debe no a que el anterior gobierno no haya comprado, no se debe a que este gobierno no haya comprado, ¿no? Sino que no hemos desarrollado una cultura de prevención. No hemos desarrollado una cultura en la cual podamos anticiparnos a los hechos y se pueda conseguir que a través del material que se haya preparado con anticipación, a través de la adecuación de la infraestructura o la construcción de la infraestructura adecuada para este tipo de emergencias, se logre evitar los resultados o el daño a los trabajadores, que estaría aparte del daño que va a ocurrir a la gente que está enfermando y que no corresponde al área de salud. Entonces, es un tema importante el tema de la protección, es el tema de la prevención, que se refiere a anticiparse a las actividades para poder desarrollar actividades que vayan en resolver el problema de las personas, de los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios? Doctor, te Sí. esperamos. Puede llamar quien tiene que llamar. No, estoy viendo que alguien atienda, perdón. Ya, no hay problema. Entonces, bien, entonces los principios a través de los cuales vamos a desarrollar esta actividad, sobre todo, son evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. En cada establecimiento tenemos, en cada lugar de trabajo, tenemos 2 circunstancias. Una es aquella en la que podemos identificar con gestión de riesgo el riesgo que puede tener una persona
cuando está desarrollando su actividad. Si es que logramos identificar, con seguridad vamos a poder también prever de que este riesgo se elimine, se disminuya o se limita el daño que pueda producir y en otros casos eliminar, ¿no? Eliminar el riesgo gracias a acciones que se puedan hacer para esta actividad. Y en el otro caso es que sobre todo podemos evitar o definitivamente hacer que la persona pueda realizar actividades evitando, como se dice, exponerse al riesgo que pueda producir quebrantamiento de su salud. Entonces, es uno de los principios. Otro es combatir los riesgos en su origen. A ver, es también una parte de la cultura que ustedes se van a dar cuenta que mucha gente, cuando entra a trabajar, sobre todo a los diferentes oficios que hay en cualquier región, en cualquier área, de principio lo toman seriamente, tienen mucho cuidado, pero en la medida en que va pasando el tiempo y no ocurre ninguna situación de riesgo, estos van mm, relajando las medidas de seguridad y de protección y prevención, ¿no? Es una persona que ha pasado 3, 4, 5 años, no ha pasado nada, así que empieza a relajar. Por eso es importante de que permanentemente se esté haciendo una supervisión, un seguimiento, sobre todo a todas las medidas de prevención para evitar el tipo de lesiones que pueda producir esto, ¿no? En el otro caso significa de que si hay una identificación de un factor de riesgo y se puede hacer la eliminación o el cambio, entonces vamos a proceder a esta actividad para poder disminuir este riesgo. Eliminar, en otras palabras, el riesgo. En lugares donde se hace trabajo con ayuda de maquinaria o herramientas, entonces lo que podemos hacer es sustituir la herramienta o sustituir la maquinaria que por el tema de su antigüedad, porque está obsoleta, podría significar riesgo para los trabajadores, ¿no? Planificar la prevención. Hemos hablado, cuando estábamos hablando justo de epidemiología laboral, en el tema de epidemiología laboral, de la elaboración de un plan de mantenimiento, donde anotábamos por orden de prioridades la actividad que deberíamos desarrollar periódicamente para disminuir el riesgo, sobre todo en los lugares donde el trabajo exigía el apoyo de herramienta o de maquinaria, ¿no? Es un plan que debería cumplirse al pie de la letra con cronograma, con fechas, con una actividad a desarrollar, lo cual permitiría de que estas siempre estén haciendo un buen funcionamiento hasta completar el tiempo de vida que tenía cada uno. Entonces, esta planificación nos va a permitir también hacer seguimiento, nos va a permitir hacer que cualquier tipo de riesgo disminuya o esté controlado. También medidas que puedan anteponer sobre todo a la protección colectiva, a lo individual. Las actividades colectivas, el trabajo de grupo que conocemos o que siempre hemos dicho que es una de las mejores actividades porque se consiguen mejores resultados, también es aplicable en el tema de prevención. Mucho mejor si se hace capacitaciones en equipo para que la actividad de protección también se haga en forma de equipo y no en forma individual. Entonces, sí, en este tipo de actividades de protección también se puede aplicar el tema de trabajo en grupo o trabajo colectivo, que va a ser siempre mucho mejor que el trabajo individual. Y finalmente, el tema de las instrucciones o de la capacitación del personal, que va a incluir la información, ver cuál es el tipo de trabajo que tiene que desarrollar. La educación, ver cuáles son las cosas más importantes que tiene que tener en mente al desarrollar un puesto o un lugar de trabajo. En la capacitación, si es que hay que manipular, hay que manejar maquinaria, hay que manejar herramientas, también darle esta capacitación, lo que va a facilitar que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin mucho problema, ¿no? Lo contrario significaría improvisación,
Lo contrario significaría que el trabajador esté buscando la forma de cómo funciona, a veces esté equivocándose, y lo cual significa provocar riesgo y que puede terminar dañando la salud de los trabajadores. Entonces, esas son las formas principales de encarar el tema de la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir? O sea, aquí dice que cuáles son las actividades de que debemos cumplir para prevenir los riesgos. En el caso de los accidentes de trabajo, se pueden evitar controlando las causas que los provocan. Sabemos que son eventos no esperados, eventos que pueden ocurrir en cualquier momento, pero lo que también sabemos es que estos pueden predecirse a través de la identificación de los riesgos de la ocurrencia de estos accidentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un ambiente con una temperatura alta, no tenemos la ropa adecuada, la infraestructura es mala, pero sí sabemos que la temperatura es alta, entonces si nosotros desarrollamos y empezamos a realizar actividades de prevención, como por ejemplo mejorar la ventilación del ambiente, en algunos casos, si hay apoyo de la empresa, colocar aires acondicionados que bajen la temperatura, con seguridad la presencia de estos accidentes provocados por este factor físico, o sea, la calor, han de disminuir en su incidencia. Si hay otro factor que esté provocando y después de su identificación podamos desarrollar actividades para disminuir, para limitar o para eliminar definitivamente con seguridad la ocurrencia de estos accidentes, o las enfermedades profesionales van a ser menos y van a tener menor incidencia. Entonces, esto va a implicar para nosotros elaborar, implantar y replicar un plan de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y hemos dicho que para cualquier tipo de actividad en forma ordenada, en forma cronológica, preveyendo resultados, preveyendo actividades, trazándonos metas, va a permitir generalmente mejorar los resultados de esa actividad. Lo contrario, habíamos dicho que la improvisación, que sería lo contrario de una planificación, es que generalmente vamos a tener malos resultados. En salud, un fracaso terapéutico, resultados como la complicación del paciente o la complicación de una persona que tiene alguna patología y que sí se podía haber previsto, inclusive el deceso, ¿no? En el caso del que nos toca hablar de los riesgos, también, si nosotros identificamos y en base a esta identificación del riesgo hacemos planes para evitar de que esto nos dé resultados malos o negativos, con seguridad sí lo vamos a lograr. El resto, identificar y no hacer nada, es solamente decir, bueno, a ver, veremos qué es lo que pasa. Eso sí, es anticiparnos a los resultados. Con seguridad, ese factor de riesgo no controlado va a provocar o va a terminar provocando o un accidente o enfermedades profesionales o daños materiales, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la planificación para disminuir o el manejo o gestionar este tipo de sucesos, ¿no? También informar e informar a los trabajadores. En cualquier actividad, en cualquier actividad que desarrollemos, no solamente en el tema de salud ocupacional, no cualquier actividad en la cual las personas que intervengan y desarrollen o tengan parte activa de una acción, lo van a hacer bien si conocen, si están informados sobre lo que se va a hacer, ¿no? Lo contrario es que va a ser un trabajador que en cualquier momento puede equivocarse y provocar un accidente. Entonces, es otro componente importante de la prevención, la información, ¿no? La información. Si nos iríamos exclusivamente al área de salud, estaríamos hablando nosotros de la prevención, de la transferencia de conocimientos para actuar en relación a los conocimientos que tenemos. Y estamos hablando entonces de promoción de la salud, ¿no? Entonces, estas actividades que hemos indicado nos van a favorecer sobre todo a la disminución de los accidentes. Vamos a identificar, vamos a hacer actividades para disminuir
los resultados de este factor de riesgo. Si se puede, lo vamos a eliminar, con lo cual estaría definiéndose que no haya más accidentes ni enfermedades profesionales. Y si no se puede eliminar, por lo menos vamos a limitar la posibilidad de hacer daño. Por ejemplo, en la presencia de maquinaria que puede provocar riesgo, haciendo un sistema de protección, poniéndole mallas, jaulas o cubículos donde no podamos ingresar o donde no pueda provocarse accidentes. Generalmente vamos a lograr resultados buenos cuando se trata de prever sobre todo los accidentes, ¿no? También ayuda a crear lugares de trabajo seguros y saludables. Por supuesto que si nosotros vamos a hacer actividades de eliminar o limitar el factor de riesgo existente en los trabajos, estos se van a convertir en lugares de trabajo más seguros, con menos incidencia de este tipo de agresiones a la salud de los trabajadores. Y el objetivo general, entonces, de lo que estamos hablando es precisamente que todos los trabajadores de cualquier sistema que exista de salud en cualquier lugar va a lograr disminuir, va a lograr asegurar que estén preservada su salud, sobre todo libre de eventos que pueden provocar accidentes de trabajo principalmente. Entonces, el objetivo principal para nosotros es disminuir la incidencia de los accidentes de trabajo o accidentes laborales. Y eso lo vamos a conseguir con todas las actividades que anteriormente hemos hablado. Hay otras personas que cuando se hace planificación también se plantean objetivos específicos. Por ejemplo, es que para el establecimiento de un plan de trabajo debemos tomar en cuenta y conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿no? Lo que significaría que, por ejemplo, los trabajadores sepan y conozcan que existe una política dentro de cada una de las instituciones donde trabajan, normas y políticas que van a proteger a los trabajadores de los accidentes o la ocurrencia de estos, ¿no? Y también van a enterarse de que la empresa tiene obligaciones, sobre todo, para disminuir y disponer material que vaya a disminuir también es la posibilidad de estos factores de riesgo que pueden provocar problemas en una empresa, ¿no? También el otro objetivo es que las personas conozcan los principales riesgos. Eso lo habíamos indicado a un principio. El conocimiento del riesgo en un trabajo va a permitir tomar actividades. El trabajador o el grupo de trabajadores que vea que se trata de un factor de riesgo van a buscar una forma de limitar este riesgo, eliminarlo en otras situaciones, lo cual va a disminuir la posibilidad de tener agresiones. Entonces, sobre todo, es la de identificar y luego evitar, eliminar o disminuir la posibilidad de eventos no esperados a través de este tema, ¿no? Otro objetivo específico son la de crear medidas preventivas. Todos los establecimientos donde existen trabajadores, siempre después de identificar a través de estos planes de prevención, van a tener el principal objetivo de eliminar o de disminuir o por lo menos de limitar el daño que pueda producir cuando esta maquinaria o estos equipos o la forma de trabajo no se las puede cambiar ni se las puede hacer modificación. Entonces, ahí lo que se va a buscar es limitar el daño que pueda producir. ¿Cuáles son los daños que se produce en el curso del trabajo, en salud ocupacional? Hemos indicado tres: los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y en muchos casos también el deceso. Son los daños principales que pueden ocurrir, sobre todo cuando una persona está desarrollando actividades laborales en una institución cualquiera. Eso ocurre en el área de salud, en el área de construcción, en cualquier área, ¿no? Entonces, siempre hay la posibilidad de que terminen estos con esta situación. Sobre todo, si tenemos algunos factores de riesgo,
ya sea en la infraestructura, en los equipos, o el comportamiento de las personas, como el tema del no uso de equipo de protección personal y todas esas cuestiones, o la ignorancia de normas, la inobservancia de normas establecidas para prever este tipo de temas, también nos va a provocar este problema, ¿no? Hay un letrero que dice en la puerta solo personal autorizado o solo personal con material de protección, pero como nosotros no pensamos que sea una cosa y estamos quebrantando o no, pasando sobre la norma muchas veces, con seguridad va a tener resultados sobre el daño que pueda ocurrir sobre el organismo de las personas o de los trabajadores, ¿no? Hay varios derechos de los trabajadores que los podemos leer rápidamente. Por ejemplo, derecho a equipos de trabajo. Eso sí, ya hemos leído, ¿no? Derecho a equipos de trabajo, derecho de información, consulta y participación. Eso que hemos dicho, información, educación y comunicación. Derecho a la formación, derecho a ser capacitados en el tipo de trabajo. Normalmente se dice hacer carrera en el tipo de trabajo que estamos desarrollando. Tener derecho a medidas de emergencia, que en cada uno de los establecimientos haya, sobre todo, medidas de emergencia en situaciones en las que se pueda crear un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o algún evento no esperado. Entonces, en este caso, muchos de los trabajadores generalmente a veces no conocen o desconocen la posibilidad de algún evento que puede producirse debido a un problema en las empresas. Generalmente van a terminar con este tipo de situaciones. Y lo único que van a tener que hacer es ir, si es que hay daño físico, hacer el tratamiento. En muchos de los casos, si hay daño material, reponer, y cuando vuelvan, volver a retomar el trabajo, ¿no? Sin tomar en cuenta ni enterarse el por qué se produjo el accidente que ha pasado. Entonces, por eso ahí entra el derecho a capacitarse, el derecho a conocer sobre todo los riesgos que existan en cualquier tipo de trabajo. Y además el derecho del tema de la vigilancia. Ya habíamos dicho que los trabajadores o los empleadores tienen que crear una instancia que supervise, que coordine y que controle, además de que evalúe los resultados que pueden salir de este tipo de actividades. ¿Cuáles son las obligaciones? Primero, el autocuidado, velar por la propia seguridad de cada uno, ¿no? Nadie le va a decir, por favor, ponte estos zapatos que son de seguridad y los requieres en tu trabajo, ¿no? Entonces, es el propio trabajador que tiene que entender que es necesario este tipo de protección y lo tiene que utilizar. Entonces, una de las obligaciones es velar por su propia seguridad, o sea, ingresar en la cultura del autocuidado. Usar adecuadamente las maquinarias, aparatos y herramientas, además de sustancias peligrosas, equipos de transporte o cualquier otro medio necesario para desarrollar su actividad. Es por eso que en las normas, por ejemplo, establece que las personas que están en estado inconveniente o en un estado etílico o tienen un problema de salud, estos deberían evitar de ingresar a desarrollar este tipo de actividades. Se ha demostrado que la mayoría de los accidentes donde existen precisamente este tipo de situaciones se debe a que de alguna forma la persona se ha desconcentrado y el ir en estado inconveniente, una de las principales formas para que se produzcan este tipo de accidentes. Usar correctamente los medios y equipos de protección que se entregan a través de la empresa para el desarrollo de las actividades. En muchos lugares hemos visto que gente que tiene material de protección que le entrega la empresa, lo negocian, lo venden, y ellos no usan porque siempre hay, ¿no? El tema de que es muy pesado, es muy grueso, es muy caliente, es muy frío. Entonces, estas cosas hacen de que se puedan producir este tipo de accidentes.
Y sobre todo, preservar o cuidar los dispositivos que puedan existir para que se puedan ocupar en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en situaciones de incendios, en todos los establecimientos donde haya trabajadores y haya material que pueda quemarse, también es obligatorio la presencia de extinguidores, ¿no? Estos extinguidores tendrán que tener una fecha, porque tienen una fecha de caducidad, tendrán que estar permanentemente actualizados, tendrán que verse que estas estén en perfecto funcionamiento para que cualquier situación o evento que aparezca se pueda inmediatamente trabajar y poder disminuir el riesgo o el peligro de que ocurra mayor daño, ya sea a las personas o a los trabajadores, ¿no? También está el de informar. Yo trabajo por turnos, trabajo en el primer turno y he notado que al salir existe una máquina que está empezando a sonar de alguna forma diferente a lo normal y que si no hago la información, a la media hora que salgo y cambio de turno se produce un accidente. Podía haberse evitado si el trabajador informaba y decir, está pasando algo con esta maquinaria, hay que hacer una revisión. Pero como no he informado, esta termina en un accidente. Entonces, es una obligación del trabajador entregar información relevante que pueda terminar en un accidente, ¿no? En cualquier circunstancia es una de las obligaciones que tiene el trabajador. Cumplir y sobre todo contribuir con las normas establecidas para evitar este tipo de reglas, ¿no? Por ejemplo, dice no se debe comer en laboratorio. Entonces es una norma que va a disminuir el riesgo de contraer cualquier problema a partir de un agente biológico, ¿no? Pero si no observamos y tenemos las galletas, tenemos alimentos dentro del laboratorio, en la heladera el refresco, la soda que tenemos que comer, estamos exponiendo y estamos además haciendo actividades que pueden terminar con un problema de salud para este tipo de personas. Entonces, es importante sobre todo cumplir, hacer cumplir y cooperar con las normas que puedan existir para disminuir la incidencia de accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, vean, todas estas situaciones son cuestiones que sí las personas o los trabajadores deben cumplir. Esta y otras más, ¿no? Estas solamente son las principales. Existen algunos manuales, por ejemplo, que se utilizan en las empresas para identificar, para capacitar y para informar a los trabajadores. Pero en algunos casos estos manuales ni siquiera los miran, están nuevitos desde el día en que han entregado. Y eso generalmente provoca muchos problemas en el área de los accidentes. El tema de la participación de los trabajadores también dentro de este manejo, dentro de este tema es importante, ¿no? La organización, los trabajadores que están organizados seguramente van a hacer un trabajo conjunto, organizado, que pueda evitar en forma colectiva de la ocurrencia de este tipo de accidentes.